Después de la muy exitosa protesta que se sigue registrando en Canadá de camioneros en contra de las restricciones absurdas y sin sentidos por el tema del COVID, y que bueno, al final han logrado doblegar al gobierno canadiense y bueno, ya Justin Trudeau tuvo que incluso invocar poder de emergencia para instalar casi una dictadura en este país. Otros países que también han sufrido de medidas draconianas, peores que las de Canadá, como Australia y Nueva Zelanda, también han empezado a imitar el mismo estilo de protestas anti-COVID. Porque no es la primera vez que se protestan por la restricción del COVID, ya tiene mucho tiempo, muchos meses. Sin embargo, sí que los canadienses o los camioneros canadienses innovaron las protestas utilizando vehículos para ello. Y con estos vehículos finalmente lograron ahorcar la capital de Ottawa, lograron ahorcar el comercio internacional. Y bueno, al final, poco a poco, aunque no parezca, pero van quitando restricciones del COVID. Y bueno, mientras todo eso sucede, evidentemente Justin Trudeau también se va desplomando en encuestas. Y ahora en Australia y Nueva Zelanda también empezando a hacer lo mismo. Ahora las protestas son a través de vehículos. Y bueno, también cercando finalmente para casas de gobierno, oficinas gubernamentales. Y bueno, poniendo a los gobiernos pues en un momento muy complicado, porque al final, bueno, pues los vehículos son difíciles de mover una vez que cierran las principales avenidas y las grandes ciudades pues rápidamente sucumben ante este caos. Entonces la verdad es que ahora estos famosos convoyes de la libertad, que así se le está empezando a llamar allá en Canadá, a pesar de que hay una propaganda muy negativa en contra de ellos, la que la gran mayoría de los canadienses, pero también de los ciudadanos del planeta están a su favor. Ahora también empezando a replicarse, ¿no? En estos estados de Oceanía, naciones de Oceanía, que también las que sí se pasaron con sus medidas anti-COVID tremenda, horribles, o sea, increíblemente restrictivas para los neozelandeses y los australianos. Bueno, esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y empiezo con este mapa para este videón. Y es que en este mapa, ahora sí que The Economist, la verdad es que nos hizo un gran favor. Porque The Economist pintó de solito en los países en que íbamos a empezar a ver protestas gracias a todo este tema de las restricciones de la pandemia. Gracias a que distintos gobiernos se han vuelto extremadamente autoritarios, les han venido robando las libertades a las personas, tanto libertad de pensamiento, libertad de expresión o libertad de manifestación. Si piensas distinto, entonces eres un terrorista para muchos de estos países. Si te sales a expresar en contra de nuestras normativas, entonces te vamos a aplastar. Y esta es la mentalidad de estos países que, según The Economist, son democracias completas, superdemocracias. Canadá, Estados Unidos, Australia, tenemos también a Nueva Zelanda, tenemos a Israel, tenemos a Japón. Estos países terminan siendo los más autoritarios dentro del globo. Y bueno, vamos a empezar con este video ahora sí. Vamos a hablar de cómo este convoy de la libertad, de Freedom Convoy, como se le llama en Canadá, está contagiándose. Es peor que el virus de la pandemia porque se está contagiando, pero está atacando a los gobiernos autoritarios. Ahora sí que si es un país demócrata, donde no se robaron estas libertades, no estamos viendo que este virus ataque a esos gobiernos. Pero a los países donde son completamente unos autoritarios, dictadores, sí. Y es que todo empezó en Canadá. Ya les he hablado mucho de este tema, de cómo en Canadá, con todo esto de las restricciones, de los pasaportes digitales, de que no podías ni siquiera salir en tu propio país de estado a estado sin que estuvieras vacunado. O sea, básicamente estaban instalando un sistema precedente a que si no hacías alguna clase de características por parte del gobierno, entonces no ibas a tener total libertad. Ahorita bien pudo empezar con las vacunas, pero quién sabe en un futuro si esto pudo haber evolucionado o podría evolucionar en algo más. Y bueno, todo empezó en Canadá. Y en Canadá ya no buscan solamente quitar las restricciones, ya no buscan acabar con esas restricciones de la pandemia y que se liberen ahora sí a la sociedad. No, ahora buscan quitar simplemente al régimen, este régimen neoliberal podrido y dictador, en donde las élites creen que la sociedad está para su consumo, está para su uso y desuso, donde nosotros como mortales simplemente somos peones en su juego de ajedrez. La gente en Canadá está pidiendo un cambio. Y este cambio se escuchó, este grito de cambio se escuchó. Y es que ya empezaron a haber protestas en otros lados. Por ejemplo, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda también salieron manifestantes a quejarse en el Parlamento de Nueva Zelanda.
Ahí se juntaron cientos de manifestantes y luego la policía les advirtió, les dijo, si no se van, me los voy a llevar a ustedes por la fuerza. ¿Y cuál fue la reacción de las personas? Pues salir todavía más personas, le echaron más gasolina al fuego, porque no entienden estos gobiernos que lo que quiere la gente es que se les escuche, que se llegue al diálogo, y ellos, estos gobiernos, quieren imponer lo que tienes que hacer. Esto fue en Nueva Zelanda, luego nos pasamos a Australia, pasó exactamente lo mismo. Manifestantes llegan y empiezan a congelar las calles para que no pueda existir el tránsito. Se repite lo mismo en París, en Francia, luego lo tenemos en Estados Unidos. Ya llegó la idea a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, aunque todavía no inicia, se espera que para el 6 de marzo ya se vaya y se inunde a Washington. La idea ya surgió en Estados Unidos. Todas estas manifestaciones inspiradas por el Convoy de la Libertad en Canadá y van a volver a hacer exactamente lo mismo. ¿Y por qué no lo estamos viendo aquí en México, por ejemplo? Pues porque en países como en México no se restringió la libertad de las personas. Aquí en México tú no necesitas un pasaporte digital, ni siquiera necesitas estar haciendo pruebas como en todos estos países, que realmente no les funcionó de mucho porque aún así sufrieron de contagios como cualquier otro país en medio de una pandemia. Por último, Israel. En Israel hasta allá les llegó. ¿Y qué tienen en común todos estos países? Que todos estos países son aliados de Estados Unidos, son aliados del neoliberalismo de Washington y todos están sufriendo lo mismo por ser unos viles autoritarios. Que si somos honestos, si nos vamos y lo comparamos contra, por ejemplo, países autoritarios como en China, donde si tú hablas mal del gobierno, piensas distinto, el gobierno simplemente te aplasta económicamente, no te permiten que puedas gastar tu dinero y socialmente hacen que la sociedad te expulse. No te permiten comprar boletos de tren, boletos de avión. Y no está pasando exactamente lo mismo en Canadá, donde Justin Trudeau, con esta ley de emergencia, básicamente le quita el dinero a los canadienses, donde les quita las libertades de expresión, de manifestación. No es exactamente el mismo régimen autoritario que existe en China, pero ahora está en Canadá. Ahora sí que The Economist, la verdad es que tiene que actualizar el mapa. Y no es que cambie a Estados Unidos o a Canadá de azul a rojo, no. Debería de cambiar ahora a China a azul, porque digo, si lo que nos están señalando aquí es qué países son los más autoritarios, pues de una vez deberían de pasar a eso. Simplemente píntenlo de azul, porque estas élites neoliberales son las más autoritarias. Y todo es con el fin, todo es con lo que se intenta llegar a este fin, al metaverso. Intentar hacer que todos nos pasemos a una realidad virtual, donde no tendrás nada y serás feliz. Así que este convoy de la libertad está luchando precisamente contra estas élites que nos quieren ver conectadas a una realidad virtual y de ahí no salgamos. No tengamos nada, no nos quejemos, porque todo lo proveerá el gobierno, pero tampoco tendrás libertades. Ese es el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Todas estas manifestaciones se están contagiando alrededor del mundo, precisamente en todos los países que son aliados de los estadounidenses, del sistema neoliberal y que son gobiernos autoritarios. Espero que el video les haya gustado, yo me despido, los veo el día de mañana, cuídense, bye.